Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler un peu la forme au bois passive, d'accord? La passive en français, et vous verrez qu'elle est très pareille à la passive espagnole, d'accord? Si vous contrôlez bien l'espagnol, on suppose que vous le ferez bien en français. Bien sûr, pour bien travailler, pour bien former la passive, il faut connaître le temps verbal, d'accord? Una vez más les recuerdo, ¿no? El dominio de la pasiva, como digo, al ser parecida al español, es muy importante, súper importante que controlen los tiempos en francés. De lo contrario, si yo no sé conjugar los tiempos, me va a resultar muy complicado, ¿de acuerdo? Bueno, en principio vamos a ir recordando un poco. La pasiva, como saben en español, pues se forma utilizando el verbo ser. En francés vamos a utilizar el verbo être, ¿d'accord? Y siempre decirles que vamos a tener un elemento más a la hora de la transformación en el tema verbal. Es muy importante también que si me cambia el sujeto, pues me va a cambiar el participio, voy a tener que hacer la concordancia. Es muy importante también el dilucidar de qué tipo de pasiva estamos hablando. Si es una pasiva impersonal con on, ¿no? En el caso de la voz activa, pues en francés no tiene complemento agente, por lo tanto no se va a introducir por la preposición par o de acuerdo? Entonces veremos también eso, en francés, en español normalmente vamos a utilizar por, pues esta obra fue creada por Dalí, por ejemplo. En francés on dirait cette œuvre a été créée par Dalí, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en francés vamos a utilizar par, pero también habrá casos en los que utilizaremos la preposición de, cuando haya verbos de sentimiento o verbos descriptivos. Lo voy a explicar en este tutorial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si les parece, vamos a empezar. On va commencer, ¿d'accord? Y también les dejaré pues esta presentación en Moodle para que la tengan y la trabajen tranquilamente, ¿no? Bueno, empezamos por aquí diciendo la forme passive et la forme active présentent un même fait des deux points de vue différentes, ¿no? Forma pasiva y activa presentan un mismo hecho, pero de dos puntos de vista diferentes. Aquí les dejo la imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Mismo elemento de dos puntos de vista diferentes. Vamos a ver aquí el ejemplo, ¿no? Dice forme active y forme pasiva. Decía Antonio Gaudí ha créé la Sagrada Familia. Antonio Gaudí creó la Sagrada Familia. ¿Cómo pasaríamos esto a pasiva? Pues la Sagrada Familia ha été créée, y aquí como ven lo que les decía antes, ¿no? Me ha cambiado, ¿no? De acuerdo, he cambiado el sujeto, ahora el sujeto femenino y he hecho la concordancia. Ha sido creada por Antonio Gaudí. Vemos aquí los elementos, sujeto, verbo, complemento. Pues, ¿qué pasa? El complemento pasa a ser ahora el sujeto paciente, esto lo saben. El verbo se me ha modificado, lo que les decía anteriormente, ¿no? Un elemento más. Aquí ha créé, dos elementos, ha été créé, tres elementos. ¿Por qué? Porque acabamos de añadir el verbo ser. Par, ¿de acuerdo? El complemento agente, introducido, el sujeto pasa a ser el complemento agente. Anthony Gaudí, ¿vale? Como ven, en este caso, en una pasiva común, las modificaciones no son muy complejas, igual que en español, ¿no? Sujeto pasa a ser complemento agente y el complemento pasa a ser el sujeto paciente, ¿verdad? Y además la modificación verbal. Esto no se me puede olvidar. Vamos a seguir. Bueno, la formación de la pasiva. Dice, el pasaje de la forma activa a la forma pasiva entran de modificación. Esto ya lo hemos visto, ¿no? El paso de la forma pasiva, de la forma activa pasiva, entraña modificaciones. Y aquí las detallo, ¿no? El complemento, dice, le complemento, je dirais, du verbe devient le sujet du verbe passif. El complemento directo pasa a ser sujeto pasivo. Le sujet du verbe actif devient le complément. El sujeto del verbo activo pasa a ser el complemento agente del verbo pasivo. Il est introduit par la preposición par, ¿de acuerdo? En español utilizamos por, pero en francés vamos a utilizar la preposición par. ¿Qué más cosas? Pues le verbe de la forma active se transforme et il est remplacé par être plus participe. El verbo de la forma activa lo vamos a transformar y se reemplaza por ser más participio. Ni que decir tiene que este verbo ser tiene que estar conjugado exactamente en el mismo tiempo que la forma activa. Les pongo el ejemplo, ¿no? Volvemos al ejemplo. Aquí a créé, esto está en passé composé. Pues aquí el verbo a été, ¿no? El verbo ser está exactamente en el mismo tiempo que en la frase activa. Ha sido. Ha creado, ha sido. Y además el participio, por supuesto el participio que no se me olvide nunca, que tiene que concordar con el nuevo sujeto, ¿no? Pues hasta aquí creo que va bastante claro, ¿no? El auxiliar être se conjuga en el mismo tiempo que el verbo activo, lo recuerdo. Más cosas. Dice,
Il est préférable de ne pas employer la forma pasiva lorsque le complément d'ag est un pronom personal. Pues bueno, en francés normalmente no empleamos la pasiva cuando decimos cuando el complemento agente es un pronombre personal. Entonces, en francés decimos mejor j'ai écrit cette lettre en lugar de decir cette lettre a été écrite par moi, ¿vale? Esto no es común, ¿vale? Esto no se utiliza. Cuando tengo, en este caso, como decíamos, el complemento agente es un pronombre, en francés no se utiliza. Es preferible utilizar la voz activa, ¿de acuerdo? Bien, más cosas que tenemos que añadir. Dice, attention aux accords au temps composé, ¿vale? Cuidado con las concordancias de los tiempos compuestos. Vamos a ver aquí una frase en activa. Dice, l'arbitre a sifflé à la fin du match. El árbitro, pues, silbó al final del partido. La fin du match a été sifflé par l'arbitre. Pues, el final del partido fue silbada, ¿no? O arbitrada, ¿no? Silbada, así, por el árbitro. No se me puede olvidar, y esto lo recalco, si he cambiado el sujeto paciente, también me tengo que acordar de la concordancia, ¿vale? Aquí erramos mucho, se nos olvida, y siempre hay que hacer la concordancia entre el sujeto, el nuevo sujeto, y el participio en este caso, ¿vale? Bueno, más cosas, seguimos. Otra cosa importante de la pasiva, seul le verbe transitif direct, ¿d'accord? Solamente los verbos transitivos, ¿de acuerdo?, pueden transformarse en pasiva. ¿Qué entendemos como verbo transitivo? Pues son aquellos verbos que rigen un complemento de objeto directo. Les recuerdo que en francés los verbos transitivos nunca llevan preposición. Aquí les pongo la diferencia. Inviter quelqu'un, invitar a alguien, eso es un verbo transitivo, no lleva preposición, por lo tanto rige un complemento directo. En cambio, téléphoner à quelqu'un, eso es un verbo intransitivo, lleva preposición y por lo tanto no rige complemento directo. Vamos a verlo en el ejemplo. Quentin a invité Justine à dîner. Quentin ha invitado a Justina a cenar. Ahí sí, ¿no? La ha invitado, complemento de objeto directo. ¿Cómo hacemos la transformación? Justine a été invité, otra vez miren la concordancia, à dîner par Quentin. Pues, Justina, Justa, ha sido invitada a cenar por Quentin. Ahí sí. Pero miren, en el segundo caso, Bernard a téléphoné Catherine, complemento, rige un complemento de objeto indirecto, es un verbo intransitivo, vuelvo a recordar, no rige complemento directo, por lo tanto la transformación es imposible, ¿de acuerdo? Seguimos, más cosas de la pasiva. La conjugación pasiva, pues dice, le temps du verbe est indiqué por l'auxiliaire. El tiempo del verbo se indica por el auxiliar. Y dice además, les participes passés s'accordent toujours avec les sujets. Lo vuelvo a recordar, tenemos que hacer la concordancia siempre del participio en la pasiva con el nuevo sujeto, ¿de acuerdo? Y aquí esto, como digo, se nos olvida muchas veces. Bueno, aquí tenemos las transformaciones, ¿vale? Por ejemplo, decimos aquí la loi est votée par le député, pues aquí tenemos el verbo en presente y como ven el verbo être está en presente. ¿Cómo sería esta frase en activa? Pues los diputados votan la ley, les députés votent la loi, pero como ven el verbo está, si el verbo en la activa está en presente, el auxiliar ser está en presente. Vamos a ver las diferentes transformaciones. Pues ¿cómo sería esta frase en pasiva? La ley será votada, en el caso del futuro. La ley va a ser votada, en caso del futuro próximo. La ley habrá sido votada, en caso del futuro anterior. Este tiempo, la verdad que se trabaja poco, lo hemos trabajado poco. El pasado compuesto, la ley ha sido votada. El pasado reciente, la ley acaba de ser votada, vient d'être votée. En imperfecto, la loi était votée, la ley era votada. En pluscuamperfecto, la loi avait été votée, la ley había sido votada. En pasado simple, este tiempo lo veremos este año, tampoco se utiliza mucho, pero está bien que sepan que este es el pasado simple. Fut votée se traduce como en español, fue votada. Y por último, el pasado anterior, été voté, ¿vale? Estos tiempos, pues bueno, aquí que lo vean, aunque ya les digo que esto normalmente no se los pido en los exámenes, pero está bien conocer, ¿vale? Que es cada uno. Bien, conditionnel.
Pues aquí seguimos, seguimos con los tiempos, ¿vale? Condicional, pues la loi serait votée par les députés, la ley sería votada por los diputados, y en el condicional pasado, presente y en el condicional pasado, la loi aurait été votée, la ley habría sido votada, ¿vale? Bueno, condicional aquí tenemos présent y passé, ambos, ¿de acuerdo? Con el subjuntivo, pues aquí tenemos cómo quedaría. Il faut que la loi soit votée. Es necesario que la ley sea votada. Y en pasado quedaría el subjuntivo en pasado. Il faut que la loi ait été votée. Es necesario que la ley haya sido votada. ¿De acuerdo? Bien, recordarle, dice, l'adverbe se place normalement entre l'auxiliaire et les participes passés. El adverbio es muy importante. ¿Dónde vamos a colocar el adverbio en este tipo de transformaciones? Pues siempre lo vamos a colocar entre el verbo y el participio. La decisión será bientôt prise. La decisión será tomada pronto. ¿De acuerdo? En este caso, este es su lugar. On dit pas bientôt, la decisión será prise. Normalmente la colocamos entre. Los adverbios se colocan entre el verbo y el participio, ¿vale? Bien. Buenas